Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buen domingo, como decimos siempre, aquí en la 1110, en un programa que se llama ¿Por qué? Y ustedes saben que tengo gente sin la cual sería imposible hacerlo al lado mío. Trabajan en este momento Claudio Acevedo en la parte técnica, porque Nicolás Reynoso no está. Y como siempre, en la producción y acá en el piso, al lado mío, Pablo Marmorato. Buen día, Pablo, ¿cómo vamos? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Buenas tardes, perdón. Te quiero contar a vos y a los oyentes que nos acompaña una vez más Tenaris, productos y servicios para la industria energética, invirtiendo en el desarrollo de la Argentina, su industria y su gente. Muy bien. Vamos a hablar hoy del tema salud. Cuando uno mira una encuesta, salud y educación no aparecen en primer lugar. Es muy curioso, ¿no? Aparece, bueno, según cómo vayan las cosas, la inflación, la seguridad. Hoy por hoy están peleando primer y segundo puesto esos temas. Y sin embargo, cotidianamente, no es que no nos vayamos a ocupar cotidianamente de la seguridad, pero cotidianamente tenemos que ver con nuestra salud. Ya sea un bebé, la edad media, o no la edad media, el medioevo, una edad mediana, o la gente muy mayor, que cada vez, por un lado, gracias a la atención en salud, a los descubrimientos científicos, a una vida más higiénica, estamos viviendo más tiempo, duramos más, pero cuando utilizamos la salud, hacemos gastar más también, o gastamos más. La estructura nuestra de salud pública, que llegó a ser muy buena, uno podría poner dos parámetros, para mi gusto, que podrían ir al lado, educación y salud, donde se avanzó mucho en la Argentina. Hoy yo tengo la impresión, la convicción, no la impresión, de que ha retrocedido y mucho en ambos sectores, y que el desafío, si se lo quiere poner de nuevo en el lugar, al menos en un lugar interesante, no sé si en el que estaba, pero interesante, desde lo público, bueno, hay que trabajar un montón, me parece a mí, que es uno de los tantos conflictos que presenta la democracia y que la gente elige a sus representantes para que lo resuelvan. Con nosotros, para hablar de esto, esta gente que sabe mucho de esto. Néstor Pérez Baliño, médico, es secretario de Salud Comunitaria del Ministerio de Salud de la Nación. A ver, puesto de otra manera, es un viceministro de Salud de la Nación. Él es médico cardiólogo, es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, autor de muchas publicaciones nacionales e internacionales, todos relacionados con este tema. Y Julio Bello, que también es médico por la Universidad de Buenos Aires, diplomado en salud pública. ¿Con Ginés? No, diplomado en salud pública en la UBA. En la UBA. Yo soy fiel a la UBA. Es además especialista en planificación de salud y ocupó diversos cargos públicos relacionados al área. También él escribió innumerables libros y artículos sobre el tema y, entre otras distinciones, recibió el premio CONEX en salud pública. Quizás lo más oportuno es decir que ahora estoy presidiendo la Asociación Argentina de Salud Pública, que se ha relanzado después de haber muerto en el 80. ¿De muerte natural o de muerte violenta? No, por inanición. Ahora estamos tratando de realimentarla. Bueno, yo creo que hay inanición en muchos lugares. A ver cómo se realimenta. Buenas tardes, muchas gracias por venir a ambos. Buenas tardes, Graciela. Y largamos el tema, y yo voy a partir de una pregunta. ¿Cómo está hoy el tema salud pública? Es decir, cambio de gobierno, con que nos encontramos, que seguramente no es novedoso, esto siempre tiene un arrastre, y ¿a dónde vamos? Sí. Bueno, Néstor. Y después Julio va corrigiendo y agregando unas cosas. No osaría corregirte, menos ahora con viceministro, imagínate. Claro. Menos mal que tienen sentido el humor. No, la situación de algunos conceptos, Graciela, que comentaste. El primero es cierto,
el tema de que cambian las enfermedades porque cambian la edad etaria, es decir, la gente vive más. Esto se llama transición epidemiológica, es decir, quiere decir que hoy ya la gente no se muere de las enfermedades que se morían antes, que eran las transmisibles. Ahora se mueren de otras enfermedades, las cardiovasculares, las oncológicas, las neurológicas. Esto provoca que haya que hacer un diseño nuevo, haya que ir hacia un diseño nuevo. Un estudio que hicimos en la ciudad de Buenos Aires, encontramos que el 30% de los hogares en la ciudad de Buenos Aires son de una persona sola. 30% de los hogares de una persona sola, en general mayor, y el 70% de ellos mujeres. Sobrevivimos. Los hombres nos vamos antes. Pero esto implica todo un concepto nuevo de atención, ¿no es cierto? Este es un punto. El otro punto que me interesa es esto que decías, ha habido un deterioro. Y en eso yo quisiera diferenciar estas cosas. Uno es el recurso humano y lo que tiene que ver con la capacidad médica o del sistema, del equipo de salud para resolver problemas. Y en la Argentina vamos a encontrar un número muy importante de equipos de salud muy bien constituidos y con mucha capacidad y con números comparables a cualquier servicio internacional. Pero sí tenemos... Vos decís la calidad del personal médico y profesionales de la salud. Pero sí tenemos deterioro. Primero en el sector público. El sector público no ha podido avanzar como avanzó mucho el sector privado. Y otro es el tema de la accesibilidad de toda la población. Es decir, hay inequidad. No es lo mismo vivir en la ciudad de Buenos Aires y tener una cobertura que permita ir a centros buenos que vivir en una provincia, en una zona más rural o más alejada, que no tiene esa accesibilidad. Es decir, hay muchas barreras para la equidad y la accesibilidad. Esto me parece, son los puntos claves, ¿no? Sí, Julio. Sí, quizás esta mirada de Néstor es correcta. Yo haría algunas aclaraciones, quizás. El tema salud es un tema que no es de primer nivel para la preocupación de la gente, salvo cuando se enferma. Claro. Cuando estamos enfermos, ahí nos damos cuenta de la importancia. Entonces, parecería que hay que privilegiar esta puesta del tema salud en la mesa de la reflexión colectiva, en la mesa de la sociedad. Por eso estamos aquí. Por eso estamos acá y le agradezco a Graciela esta invitación. Uno diría que en la salud hay temas estructurales y temas que son provenientes de la realidad demográfica. O sea, estamos envejeciendo como sociedad, no solo personalmente, sino como sociedad. Y aparte, realmente la estructura hace que sea una oferta de servicio fragmentada. El sector público, el de las obras sociales, el privado. Esto no debería ser un problema orientados por políticas sanitarias. Hay muchos países que tienen fragmentada su oferta y sin embargo coordinan. Acá es un problema porque a veces en áreas nos superponemos, la obra social con la privada, con el hospital, y en otras áreas, como decía Néstor, no hay cobertura o la cobertura es deficiente. Este es un tema. El otro tema es, me parece a mí, de tipo calidad. Y dentro de esto yo haría un toque al tema de la relación médico-paciente. A la edad mía ya, que voy más como paciente que como médico, hay dos temas. Es difícil que me tomen la presión. Yo tengo arriba de 70 y es bueno saber cómo está un señor de 70 y tantos para ver la presión, no me toman. Y la otra cosa es, he ido con dolores, no me han tocado, o sea, no me revisan, o sea, hacen toda la indicación de diagnósticos complementarios que cuestan mucho dinero, cuestan mucha plata y dejan de establecer esta relación que quizás con un poquito de oído y con un poquito de atención
satisfacción. Yo creo que uno de los problemas que tenemos acá es la fragmentación, la competencia de los sectores y la relación médico-paciente, que hay que retomar una relación personalizada, humana, integral de la persona con el médico. Sí, yo te cuento mi propia experiencia. No hace tanto, a fines del año pasado, me fracturé la cadera, en realidad el fémur. Me internaron en una clínica buena y demás. Inmediatamente llegaron los especialistas, tanto para hacer el control, primero qué iban a hacer, si operar, reemplazar, qué sé yo. Y yo lo primero que hice fue llamar a mi médico clínico y a mi médico clínico cardiólogo y ponerlos en contacto, porque ellos me conocen desde hace años. Saben cómo evoluciono yo y cómo reacciono yo con los medicamentos y todo. Por suerte ambos estuvieron al toque. No fue indispensable su presencia porque los demás las arreglaron bien, pero yo me sentía vigilada desde otro lugar. Sí. Graciela, esto es clave. Siempre nosotros cuando tratamos de analizar qué es lo que hay que hacer, analizamos el modelo de atención por un lado y el modelo del financiamiento por el otro. Y una de las cosas que está así, que comentaba Julio y comentabas vos, es que en el modelo de atención hoy hay mucha despersonalización. Sí. Pero además falta lo que se denomina el tránsito ordenado dentro del sistema. ¿Qué quiere decir esto? La gente acude, sobre todo vamos a hablar quien no tiene cobertura y acude al sector público. Entonces va al hospital en forma espontánea, o va a una guardia, o va a buscar a alguien que lo atienda en el hospital. La idea de un modelo de atención ordenado, con ese tránsito ordenado, es que la gente tuviera, con georreferencia, es decir, o un médico de cabecera o un centro de salud que sea la puerta de entrada siempre al sistema, que se pueda hacer lo que se llama la referencia a los niveles más altos y volver, que se denomina contrarreferencia, pero siempre que haya un lugar donde esa persona tenga su médico, su historia, ese es un tema, y que lo ayuden a hacer ese tránsito ordenado dentro del sistema y no en esa forma. Este es el modelo de atención. Claro, yo diría que, a ver si ustedes están de acuerdo, con el avance de la tecnología, tener una ficha personal con una historia clínica que estuviera a disposición de todo el sistema de salud no parece como una tarea imposible. No. Desde luego que estamos siglos luz, ¿no? No estamos tan... Julio... No, primero, no estamos tan lejos de esto y es posible. Yo querría hacer dos observaciones a lo que estaban conversando ustedes. Primero, a tu experiencia, Graciela, tuviste la suerte de tener una patología seria. Entonces te dieron bolilla. El problema es cuando tenés... Hay que quebrarse, señores. Sí, claro, porque si vas con un dolor de cabeza, que te duele la cintura, que tenés, y más si sos mayor, te miran con desprecio y te dicen cualquier cosa. Yo nunca digo que soy médico cuando me hago revisar, y bueno, las respuestas que me dan son bastante aleatorias. También tengo mis médicos de cabecera, mi médico mío. Y el otro es el tema que decía Néstor, en donde realmente... el médico de cabecera de orientación, todo lo hemos querido. A mí me tocó con la época de, hace como 30 años, en la época cuando empezaba el PAMI con García Díaz, consolidar a los médicos cabecera como un médico orientador. Pero realmente los estimados amigos de los prepagos han transformado el médico orientador en una barrera. El médico está valorado por la capacidad de los viejos centro medios que había en el fútbol, que pateaba la pelota para adelante. O sea, el gatekeeper. El gatekeeper. Acá, háblenle a la gente. A la gente le digo. Sería el portero. El medio campo, el del medio campo, el que agarraba la pelota y la mandaba acá. Entonces, en lugar de ser el hombre que orienta la demanda, conoce su población, realmente, en lugar de vivir de la enfermedad, que el médico viviera de la salud, o sea, no por pago por prestación, sino por pago por población que atiende, esto se ha convertido en una especie de frontón. Creo, algunos prepagos
han puesto al médico para que rechace la demanda. Todos sabemos, y esto lo sabe muy bien Néstor, que el 80% de la patología la puede resolver perfectamente el médico. En ese primer nivel de atención. Claro, conociendo a la familia, El conociendo a la 80%, gente. es así como dice Julio. 80%. Y sin embargo, en lugar de hacer esto, 80 más plus lo usan para rechazar. Entonces el médico dice, no te orienta, no te cura y de alguna manera establece una barrera más porque están, digamos, el gran problema que veo acá es el eje financiero, económico, que está como, no digo prostituyendo, pero sí contaminando nuestro sector. No es que la plata no exista, existe y hace falta que sea rentable, pero hay que tener cuidado de los factores éticos, ¿no? Y perdón, ¿cómo se puede modificar esta relación? Yo quería comentar, por el comentario de Graciela, de la historia clínica, nosotros hoy el plan principal de la gestión del ministro Lemus tiene que ver con lo que se denomina cobertura universal de salud, que no es ningún invento, es una cosa que ya la OMS y la OPS lo ha dicho y es sobre Organización Mundial de la Salud. Claro, exactamente. La Organización Mundial de la Salud y la Panamericana que dicen que hay que trabajar sobre eso. ¿Qué quiere decir? Que toda la gente tiene que luchar contra las barreras para la accesibilidad al sistema y para la equidad. Nosotros, como decía Julio, tenemos un sistema fraccionado, pero hay un 30% de esa población que no tiene una cobertura formal, que es la que va espontáneamente al sector público. Esos son unos 15 millones de personas en todo el país. Bueno, cuando uno habla de una reforma y de cobertura universal, tiene que hacerlo en parte y en fase, porque una reestructuración del sistema de salud tarda años en lograrse. Sí, claro. Entonces hay que empezar y después irle agregando partes. Nosotros vamos a empezar por una parte que en esta cobertura universal de salud, que se denomina la nominalización de los pacientes, la carnetización, es decir, darle una credencial. Poner nombre y apellido a los pacientes, que vos sepas que no sean un paciente, sino Juan González. Exacto. Y que tenga una tarjeta Y que tenga una tarjeta. Y esa como la tarjeta Banelco. Y esa tarjeta que vamos a entregar es una tarjeta inteligente que se lee con los lectores y que va a tener los datos de filiación y los principales datos de la historia clínica de ese paciente, es decir, si es diabético, si es hipertenso, si es alérgico. Esos datos van a poder ser leídos a medida que va avanzando este programa, va a poder ser leído en cualquier hospital que tenga el lector que esté dentro de la cobertura universal de salud. ¿Y en las urgencias? No, la urgencia todavía no está, porque después eso va a los centros de salud, que son los que las provincias van eligiendo. Para ir concreto, a partir del 20 de octubre lanzamos en la provincia de Mendoza el primer plan piloto en la ciudad de Mendoza, en Guaymallén, en Las Heras, y se han elegido 11 centros de salud. Esos 11 centros de salud y 3 hospitales que van a ser la referencia y la contrarreferencia. Ahí van la gente de los distintos municipios a atenderse, se lo nominaliza. Nosotros ya tenemos un padrón base que es lo del plan SUMAR, que tiene 12.700.000 personas, y el Ministerio de Modernización lo está conectando con otras bases del ANSES. Entonces, si el paciente no está en el ANSES, quiere decir que no tiene cobertura. Se le da su credencial y con esa credencial inteligente que tiene el acceso con turnos programados al hospital y el subsidio del medicamento ambulatorio al 100%. Esta es la primera fase. Néstor, Sí. yo además, uno lo sigue y es la lógica de lo que te da la técnica y me parece bárbaro. 2 acotaciones bien diferentes. Tiene sentido, me parece a mí, que empiecen por Mendoza. Es una provincia que tiene un sistema de educación y de salud bastante más confortable que Formosa, por ejemplo. Un nivel de ingreso distinto, ¿no? Bueno, Sí, precisamente. tiene más dinero.
La otra cuestión, de todas maneras sigue, y esto es no lo podés hacer obviamente desde el ministerio, pero sí habría que hablar con las universidades. La relación médico-paciente claro. no la vas a arreglar con un carnet. Claro. Mi viejo era médico, de los médicos, los que había pocos médicos, y era médico en esa época, se decía de cabecera, Claro. porque era un médico de barrio, que esto le obligaba a atender un montón de situaciones diversas porque no había la Era el médico posibilidad de la que ahora. familia. Era el médico de la familia, conocía a toda la familia, etcétera. Atendía a toda la familia en general. No había tanta especialización para derivar, no la había. Él mismo hizo 2 especializaciones. Primero cirugía, después por una enfermedad no pudo utilizar más su mano como debía, hizo piel. Pero lo que es lógico, además, aumenta la población, la tecnología y todo. Estamos hablando de ese desarrollo desde un ministerio, y me parece que lo que planteaba también Julio es cómo hacemos, si es que se puede, a lo mejor no se puede, que se sienta la necesidad del paciente de ser escuchado. Claro, es decir, a mí, ahora escuchándolo a Néstor, yo estuve en la Academia de Medicina cuando hicieron la presentación. Me asusté un poco, porque bueno, la presentación del ministro Lemos fue idónea como es él, y narró lo que pretendía hacer. Me preocupó un poco el hecho de que dijeran, bueno, en caso de que el hospital no pueda cubrir, va a ir con esa carnet, va a ir con esa misma carnet a la clínica de la esquina, al sanatorio, etcétera. Esto a mí me trae un problema serio, porque creo que hemos variado el eje de discusión en salud. Antes miramos a la salud, de hecho, desde el derecho a la salud. O sea, que toda persona es un derecho humano básico poder acceder a la salud. Ahora esa discusión se está planteando, no digo vos, Néstor, sino está planteando cuando uno escucha en los temas, por el tema costos. Entonces aparece como que el eje del tema es el costo. Y es cierto, pero hay costos que son producto de la complejidad y hay costos que son productos de la mala praxis. O sea, una vez yo a uno de mis alumnos le hice hacer una historia que analizara los medicamentos entregados en un determinado servicio en relación a la patología de los pacientes. Yo te diría que arriba del 50% eran medicamentos no pertinentes o por lo menos inútiles para la patología. Entonces, con ese criterio de utilización del recurso, ponernos a centrar en el costo como eje es una mirada necesaria pero insuficiente. El eje tiene que ser el derecho de la salud. Y el otro eje es este que estaban diciendo, el de la calidad. Y calidad no quiere decir alta complejidad. Calidad quiere decir atención oportuna en el momento necesario e incluyendo medicina preventiva y promoción. Esto que te decía yo en broma, que vos tuviste suerte de que te rompiste la cadera. Bueno, si hubiera sido desde Freud para adelante, todas las bromas ya sabemos que tienen una parte de verdad. No, esto es verdad. Si tuvieras dolor de cabeza hubiera sido un problema serio, porque hubieras tenido que estar dando vueltas por ahí hasta que te atendieran. No, qué interesante. Y tu participación, sí, Néstor, y cerramos en este No, bloque. qué interesante, porque como así en una charla así distendida salen los puntos más claves y importantes, ¿no? Primero una aclaración. Empezamos por Mendoza, pero ya tenemos un listado enorme de casi las 24 provincias porque ha sido aprobado esto en el Consejo Federal de Salud, que están haciendo para ingresar. El NOA ya ingresa en forma total. Si tenemos enseguida seguimos, nos quedamos en el NOA y después Exacto. arrancas. ¿Por qué? Con Graciela Fernández Mejide en la 1110.